Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Sí, el día de hoy continuamos con la capacitación de sistemas de suspensión y dirección. Sí, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que se refiere a alineación y balanceo del vehículo netamente. Sí, un poco recordar, sí, las clases anteriores. Sí, el día de ayer realizamos un taller. Sí, este taller constó de varias preguntas. Sí, al inicio de la clase, justamente ahorita, vamos a revisar este taller. Vamos a revisar cada una de las preguntas, sí, y la opción de respuesta correcta que se debió haber seleccionado. Bien, damos la bienvenida. Sí, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Víctor Acosta, sí, quien nos acompaña durante la clase. Bien, vamos a dar inicio con el tema del taller, sí, y luego seguiremos con la clase y al final presentaremos un video para que ustedes tengan un mejor entendimiento de lo que se refiere a un enllantaje, a un balanceo y a una alineación de un vehículo tipo camioneta Ford F-150. Bien, demos inicio a la clase. Muy bien. En el taller, sí, esto como una explicación para todos los asistentes, sí, la ventaja de que las clases sean grabadas, sí les permite revisar este tipo de aspectos que damos al inicio de la clase, sí. Bien, como podemos apreciar, sí, esta es desde mi cuenta, sí, aquí tenemos la pregunta número 1. Sí, la pregunta 1 dice, el sistema de dirección es, y seleccione una de las respuestas. Bien, en la primera opción nos dice aquel que permite guiar el vehículo de acuerdo a su necesidad. B, aquel que sirve para disminuir la velocidad. Obviamente no es la opción adecuada porque este sería el sistema de frenos. Transmitir el movimiento al motor. Tampoco, ya que esto, sí, transmitir el movimiento al motor sería parte del cigüeñal del vehículo, ¿sí? O bien de los pistones, ¿sí? Bueno, se refiere netamente al trabajo, ¿sí? Entonces, la opción adecuada, ¿sí? Es aquel que permite guiar el vehículo de acuerdo a la necesidad, en este caso del conductor, ¿sí? Hablábamos de que teníamos distintos tipos de asistencia, ¿sí? El día de hoy la evolución de la mecánica y más aún del parque automotor, sí nos ha llevado a tener vehículos totalmente autónomos. Sí, este tipo de vehículos se conducen de manera autónoma, sí, gestionan por medio de sensores, una computadora es quien realiza los procesos sí, previos a realizar algún tipo de acción. Bien, permítame un minuto, sí, bien, creo que ahí se aprecia la imagen. Bien, en la pregunta 2 nos dice, ¿qué sucede con la dirección hidráulica cuando el motor deja de funcionar? ¿Sí? Cuando pasa este tipo de apagar el vehículo, ¿sí? Cuando nosotros netamente apagamos el vehículo, ¿sí? Nuestra bomba, o en la mayoría de vehículos, lo que tenemos es una bomba por activación mecánica, ¿sí? O sea que por medio de una polea, ¿sí? Y una banda, ¿sí? Esta es el mecanismo, ¿sí? Activa la bomba para generar la presión o fluido del circuito adecuado, ¿sí? En el sistema. Entonces, cuando el vehículo se apaga, ¿sí? Obviamente ya no hay movimiento de motor, ¿sí? Por ende no se mueven las poleas, y entonces nos dice que justamente, ¿sí? La dirección no va a tener ningún tipo de asistencia, ¿sí? Por ende, lo que sucede es que la dirección netamente se vuelve más dura, ¿sí? Tenemos que realizar un mayor esfuerzo
¿sí? Debemos realizar un mayor esfuerzo para girar el volante del vehículo. Bien, entonces la respuesta correcta, sí, de esta pregunta sería la opción D, que nos dice se endurece la dirección. Muy bien. La tercera pregunta, ¿sí? Nos dice cómo se realiza el purgado en el sistema de dirección hidráulica, ¿sí? En cuanto al tema de purgado, ¿sí? Habíamos visto que existen dos maneras, o más bien existen distintos tipos de procesos que se pueden realizar, ¿verdad? Pero uno de los procesos que habíamos revisado, ¿sí? Permítame un minuto, ¿sí? Ok. Vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ver cada una de las respuestas y ver por qué es o no es, ¿sí? Entonces la primera opción nos dice desmontando los neumáticos del vehículo, ¿sí? Como habíamos visto en las clases, no es necesario para el purgado desmontar los neumáticos, ya que no interfiere en ningún punto en el circuito del hidráulico, ¿sí? En el circuito que vamos a purgar. Entonces no es necesario, ¿sí? Basta con elevar el vehículo para no ejercer mucha fuerza al rato que nosotros debamos girar el volante, ¿sí? La opción 2 nos dice simplemente completamos el aceite hidráulico, ¿sí? Entonces no es el proceso de purgado, no es completar el aceite hidráulico, ¿sí? Obviamente que tenemos que fijarnos cuando purguemos que el hidráulico esté completo, ¿sí? Pero no es parte del proceso. Bien, la tercera opción nos dice levantando el vehículo, ¿sí? Y girando el volante de izquierda a derecha. Correcto. Esta es la manera o es parte del proceso de purgado de la dirección, porque al nosotros girar el volante de izquierda a derecha, ¿sí? Lo que hacemos es enviar el líquido hidráulico, ¿sí? Que está en el sistema o en el brazo de dirección, la enviamos directamente al depósito por medio de la manguera de retorno, ¿sí? Entonces, al retornar, si nosotros extraemos el líquido viejo, y colocamos, ¿sí? El nuevo líquido. Bien, entonces, la última opción nos dice frenando y abriendo la purga del cilindro, ¿sí? En este caso, ¿sí? El frenado no tiene nada que ver con el sistema de dirección, ¿sí? Entonces no interviene en el purgado del mismo. Entonces la opción adecuada es la opción C, ¿sí? Bien, continuemos. Aquí nos dice, en la geometría de la dirección, ¿cuáles son los ángulos que debemos tomar en cuenta? Ok, habíamos visto, ¿sí? Que la geometría de los neumáticos, ¿sí? Puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro, hacia afuera, ¿sí? O de izquierda a derecha. Entonces, esta geometría, ¿sí? O este tipo de movimientos se transforman en ángulos, ¿sí? Que nosotros podemos corregir mediante una alineación, que justo es el tema de hoy, alineación y balanceo, ¿sí? Y tienen nombres, ¿verdad? Estos nombres, ¿sí? De todos los ángulos son camber, ¿sí? El caster, existe camber positivo, camber negativo, caster positivo, camber negativo, ¿sí? Ya vamos a ver en las diapositivas de hoy un poco de estos ángulos. Si bien es cierto, ya vimos en las clases anteriores estos ángulos, pero no está de más recordarles una vez más para entender cuáles son los ángulos que nosotros corregimos o corregimos en el proceso de alineación. Bien, también existe la convergencia o divergencia, ¿sí? Como ejemplo, se genera un triángulo viéndole desde la parte superior, ¿sí? Y podemos darnos cuenta de este tipo de ángulos. Sí, ya vamos a ver unas imágenes para tener un poco más claro, ¿sí? Y en el video de proceso de alineación, sí vamos a ver cómo se realiza este tema. La opción correcta, perdón, era la C. Camber, caster, convergencia o divergencia. ¿Sí? Bien.
continuemos. Nos dice, de los siguientes elementos, ¿cuál no pertenece al conjunto de dirección? ¿Sí? Seleccione una. Bien. Como sabemos, ¿sí? Los elementos del conjunto de dirección, si vamos desde el habitáculo del vehículo, son volante, columna de dirección, caja de dirección, ¿sí? Bueno, a ver, columna de dirección, si luego ya tenemos el tipo, si es de cremallera, ¿sí? El brazo de dirección y los terminales, ¿sí? Entonces aquí tenemos caja de dirección por cremallera, ¿sí? Barra estabilizadora no es parte del conjunto de la dirección, ¿sí? Y la columna de dirección, ¿sí? Entonces, como sabemos, ¿sí? La caja de dirección por cremallera, ¿sí? No existe. Por cremallera es el brazo de dirección netamente, ¿sí? La caja de dirección, como sabemos, tenemos tornillos sin fin, ¿sí? Permítame un minuto. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Bien. Entonces, sí, el elemento sí que reúne que está dentro de las partes y es la columna de dirección. Bien, continuando, si nos dice elija el elemento correcto que es parte del sistema de suspensión, ¿sí? Cuando nos habla de suspensión, sí, sabemos o interpretamos y como habíamos visto distintos tipos de suspensión, perdón, ya sean estas rígidas, semirrígidas o independientes. Estas últimas, independientes, son las que hoy en día más se utilizan, ¿sí? El tipo de suspensión McPherson, perdón, es la que hoy en día es la más comúnmente utilizada, ¿sí? En este caso, el amortiguador y el muelle van en conjunto en un mismo eje. Bien, entonces el bastidor, ¿sí? O carrocería no corresponde. Bastidor nos referimos al tema netamente de chasis, ¿sí? Es el bastidor. En cambio, la carrocería es lo que va sobre el bastidor o chasis, ¿sí? El único elemento que corresponde al sistema de suspensión es el amortiguador. Bien, sigamos. El neumático es parte del sistema de suspensión, ¿sí? Habíamos visto las características de los neumáticos, ¿sí? Una de ellas es también permitir por medio del aire, ¿sí? Que está dentro del neumático, ¿sí? Aliviar el impacto que tiene nuestro vehículo, ¿sí? Permítame. Bien, aliviar el impacto que tiene nuestro vehículo al ir por o conducir más bien por una carretera que tenga forma irregular, si ya sea empedrados o cualquier tipo de irregularidad dentro de donde se conduce, ¿sí? En la vía. Entonces nos ayuda, sí, netamente, o es parte del sistema de suspensión. Obviamente que no tiene nada que ver con la refrigeración y mucho menos con la alimentación de combustible. Bien, ahora nos dice, cuando usted va por carretera por más de 90 kilómetros y la dirección empieza a vibrar, el problema es, ojo, aquí nos habla, ¿sí? De que el volante vibra, ¿sí? Cuando un volante presenta este tipo de inconvenientes, ¿sí? Es porque la rueda, ¿sí? Está o requiere un balanceo adecuado, ¿sí? Necesitamos balancear la rueda, ¿sí? Ya que no está girando de manera adecuada respecto del eje y esto produce las vibraciones, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la respuesta. Si nos dice sentido de rotación, no. Volante descentrado, tampoco, porque si el volante está descentrado, sí, simplemente no veríamos, o sea, el volante, sí, no estaría hacia donde le direccionamos.
y desbalanceado de ruedas. Sí, esta opción corresponde porque la falla más habitual es justamente la presencia de vibraciones a altas velocidades, requieren balanceo las ruedas. ¿Sí? Muy bien. Aquí nos dice, cuando el vehículo está alando a un lado, si sea izquierdo o derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro vehículo si tiende a irse hacia la derecha o hacia la izquierda? Bien, permítame un minuto, ¿sí? Ya, ok. Ya. Cuando nuestro vehículo si tiende a irse hacia la derecha o izquierda, sí, cuando estamos igual a altas velocidades, sí, ojo, ya no vibra, sino que nos arrastra hacia un lado. Esto más nos damos cuenta cuando realizamos un frenado, sí, o cuando estamos yendo por carretera, soltamos el volante, sí, obviamente lo soltamos un poco y tiende el vehículo a irse a la derecha o a la izquierda. Sí, cuando tenemos la presencia de este problema, sí corresponde ya no a un balanceo, sino más bien a una alineación, ¿sí? De los neumáticos. Muy bien, y para terminar, teníamos esta imagen, ¿sí? Donde debíamos arrastrar, ¿sí? El, los elementos que están debajo, ¿sí? Hacia la posición que corresponde a cada uno, ¿sí? Aquí tenemos la columna de dirección, ¿sí? La caja o cremallera de la dirección, como les decía, cremallera es el lado inferior, ¿sí? El brazo de dirección, ¿sí? Aquí tenemos el volante que sería o corresponde a este elemento que está al inicio, ¿sí? Entonces no eran preguntas así tan complejas desde los temas que hemos venido tratando, un poco identificar cada uno de estos aspectos, ¿sí? Un poco de las averías también que revisamos, ¿sí? Era más para que ustedes tengan una idea, ¿sí? O puedan tener un refuerzo de los temas que ya hemos venido tratando respecto de suspensión y dirección, ¿sí? Ya hemos visto, ¿sí? Ya hemos revisado todo aquello que corresponde a suspensión, y todos los elementos, ¿sí? Para vehículos livianos, ¿sí? Netamente, ¿sí? Vamos el día de hoy, como les decía, ¿sí? Iniciaría con los procesos, ¿sí? De alineación y balanceo. Le doy paso a mi compañero para que inicie con la clase, ¿sí? Y continuamos con la explicación. Listo, sí, muy buenas noches con todos. Retomando un poco lo que nos decía el compañero que acerca de lo que ya hemos venido viendo, este tema de lo que es la suspensión, la dirección, pues bien, son temas que ya hemos inclusive ido viendo los elementos, sus componentes, algunos de los tipos de averías que se suscitan, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco lo que es la alineación y balanceo. Y bien, pues denme un minuto para poderles presentar la clase del día de hoy. Denme un minutito, por favor. Muy bien, comencemos.
Bien, esta clase estaremos viendo un poco lo que es la alineación y balanceo, ¿no? Como sabemos, esto es uno de los procedimientos que se debe realizar siempre que vamos a intervenir lo que es el tipo de la suspensión o la dirección, cuando se tenga algún tipo de inconvenientes, si se llegan a suscitar algún tipo de vibración, entonces vamos a ver una de las características o alguno de los casos por los cuales se pueden dar. Entonces, vamos a ver un poco de esto, ¿no? Bien, tenemos aquí lo que es la alineación y balanceo. Bien, aquí nos dice cómo identificar cuando el vehículo necesita alineación o balanceo en este caso, ¿no? Veamos el primer punto que nos dice que si al andar se suelta el volante, ¿no? Por unos segundos y se nota que este se carga hacia un lado derecho o izquierdo, ¿no? Uno de los dos lados. Entonces hay que verificar la alineación del vehículo, ¿no? En el caso que estuviéramos en carretera, siendo el caso que vayamos a manejar un tipo de vehículo y vemos este tipo de particularidad, que al momento de soltar el volante es como que tira, ¿no? Como que tira para uno de los dos lados. Entonces debemos verificar la alineación, bueno, verificar este aspecto, ¿no? Ok. Bien, ahora nos dicen, ahora si sucede que el volante vibra, ¿no? Aquí ya viene un aspecto que es la vibración, ya es otro tipo de señal, se puede decir, ¿no? Para saber que necesitamos otro tipo en este caso el balanceo, ¿no? Aquí nos dice que si vibra o nota que el auto hace algún tipo de ruido extraño a determinadas velocidades, se ve necesario hacer la revisión o el balanceo de las ruedas del vehículo. Ok, muy bien. Aquí nos dice que cuál es la diferencia entre la alineación y el balanceo. Pues bien, aquí apreciamos una imagen, ¿no? Entonces aquí vemos lo que es la alineación. Ya les voy a hablar un poco más de lo que es el balanceo. Bien, este es un procedimiento de alineación. Se encarga de ajustar los ángulos de las ruedas para mantenerlas perpendiculares al suelo y paralelas entre sí. Pues bien, si se presenta algún tipo de irregularidad, entonces nos veremos en la necesidad de alinear las llantas del vehículo. No puede ser que presenten algún tipo de problemas aquí, como nos dice, algún tipo de ángulo, ¿no? Aquí tiene que ver también lo que es un tipo de camber, sea positivo o sea negativo. Bien, ya iremos revisando un poco más adelante estos aspectos nuevamente. Ok, aquí en la ilustración, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos en las llantas lo que es una especie de sensor, ¿no? Entonces, este tipo de sensor nos envía una información para saber el ángulo de los neumáticos, ¿no? De las llantas en este caso. Ok, y de igual manera, aquí tenemos una computadora que se va a encargar de recibir todos estos datos acerca de la posición o ángulo de las llantas. Muy bien. Vamos a hablar acerca del balanceo. Pues bien, el balanceo de las llantas permite que las ruedas giren sin provocar vibraciones a determinadas velocidades. Pues bien, entonces aquí vamos a ver cómo esta llanta, en este caso, tomándole como un ejemplo, va a estar montado en todo lo que es este tipo de máquina computarizada, que de igual manera nos va a arrojar información para saber si tiene algún tipo de desbalanceo la llanta, ¿no? Entonces aquí en este caso se tendrá que poner un peso para equilibrarlas, ¿no? Ya iremos viendo un poco más de estos aspectos. Ok. Nos dice que por qué es importante realizar la alineación. Pues sabemos que al momento de transitar, estar en algún vehículo, suele suscitarse en algunas ocasiones algún jaloneo, ¿no? De la dirección, como nos decía en la anterior diapositiva. Nos dice que el proceso de alineación asegura que las llantas anden en la posición correcta, teniendo el contacto óptimo con el pavimento en el ángulo correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que las llantas estén totalmente rectas, alineadas con la superficie del camino. Aquí nos da unos aspectos que nos va a ayudar a prevenir la alineación. ¿Cómo?
el desgaste irregular de las llantas, aumentando su vida útil, sabiendo que hay algún tipo de camber en este caso, ¿no? Que se va a ir desgastando en forma desigual, por así decirlo, los neumáticos, ¿no? Ok, aquí nos dice un segundo punto, el aumento de la fricción de la llanta en el suelo, contribuyendo con la economía de combustible de vehículo. Pues bien, sabemos que una parte muy importante de lo que es la suspensión es el neumático. Entonces, si nosotros vemos este aspecto como parte importante de lo que es la alineación, vamos a cuidar mucho de lo que es la fricción que se da en los neumáticos, en este caso, si se llega a suscitar algún tipo de inconveniente, ¿no? Muy bien, aquí nos dice también acerca del desplazamiento del vehículo, mejorando la facilidad de conducción y la seguridad. Pues bien, sabemos que si el vehículo, en este caso las llantas, se encuentran en un correcto ángulo, se puede decir, ¿no? Entonces nos va a mejorar la facilidad al momento de la conducción, evitar el desgaste de los neumáticos y además la seguridad. Muy bien. Aclarados estos puntos, vamos a ver el proceso de alineación, ¿no? Pues bien, el proceso de alinear un auto es el de ajustar los ángulos, ¿no? Esta palabrita es muy importante, ajustar los ángulos entre las piezas de suspensión, dirección y las ruedas del vehículo para que las llantas no se gasten de manera excesiva. Pues bien, entonces aquí en este proceso lo que vamos a hacer es realizar lo que es el ángulo, bueno, ajustar el ángulo, como nos dice aquí. Y estos tres ángulos que vamos a ver, aquí tenemos los tres ángulos, ¿no? Los ángulos que se corrigen a la alineación son entonces el camber, de igual manera positivo y negativo, caster, positivo o negativo, y la convergencia y divergencia. Muy bien. No sé si hasta el momento están teniendo está surgiendo algún tipo de duda que quisieran aclarar. Ok. Veamos lo que es el ángulo de inclinación de las llantas, o denominado también camber, ¿no? Ya hemos venido hablando de este tipo de características de lo que es camber y caster, pero vale recalcar un poco en este caso que es la alineación, ¿no? Pues bien, nos dice que esta inclinación formada por las llantas con respecto a la vertical, pues es como que si imaginariamente trazáramos una vertical y vemos el posicionamiento de las llantas a comparación de esta recta, ¿no? Pues bien, al momento de ver el auto por el frente o por detrás, ¿no? En este caso lo vemos como está en la parte delantera. Esto nos ayuda a que el auto siga correctamente las curvas sin hacer muchas maniobras. Pues bien, en la ilustración vamos a ver lo que es un tipo de vehículo con el camber positivo. Quiero que vean cómo está el posicionamiento de las llantas, ¿no? Están como para adentro, ¿no? Girando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en una superficie del camino o en algún terreno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el desgaste en el neumático sea irregular, comiéndose todo lo que es la parte exterior. ¿Sí ven? Ok, ahora tenemos en la ilustración de acá lo que es un tipo de camber negativo. De igual manera, si nos trazáramos una línea imaginaria, vemos como los neumáticos están como en la parte de afuera, ¿no? Entonces, al momento de transitar, al momento de que el neumático esté teniendo fricción con el suelo, vamos a ver que el desgaste va a ser interno, ¿no? Interno en la parte del neumático. Ok, esto haciendo que ocurra lo que es desgaste irregular en el neumático. Ok. Veamos acerca de lo que es el caster o el ángulo de inclinación del eje. Nos dice que el ángulo formado con respecto a una línea vertical que pasa por el centro de la rueda al momento de ver el vehículo de un costado. De igual manera, ¿no? Entonces es como si nos imagináramos una línea, pero en este caso el vehículo de costado, en la forma lateral,
nos vemos como aquí tiene un caster negativo, siendo este un ángulo en contra de las manecillas de reloj, ¿no? Entonces vemos como el ángulo está como perpendicular a este lado, ¿sí? Aquí vemos un tipo de caster neutral y un tipo de caster positivo, ¿no? De igual manera. Nos imaginamos un tipo de línea y vemos cómo está el ángulo en respecto a la misma. Ok. Bien, vamos a ver lo que es la convergencia y la divergencia, ¿no? Nos dice que las ruedas deben ser paralelas al momento de verlas desde la parte superior del vehículo. Pues bien, es como si nos posicionáramos arriba, ¿no? En la parte de arriba. Si ambas ruedas apuntan hacia adentro, se llama convergencia. Caso contrario, es divergencia. Bien, de igual manera, tomando como ejemplo la línea imaginaria que fuéramos a trazar, entonces vemos que en la convergencia vemos como los neumáticos, es como que estuvieran apuntándose hacia ellos mismos, ¿no? Si vemos aquí y nos trazáramos una línea, va a haber un punto en donde se van a encontrar, ¿no? Entonces, a este tipo de características se le llama convergencia. Y bien, y aquí tenemos lo que es el caso contrario, la divergencia. Aquí vemos las llantas están apuntando hacia afuera, como decirlo, ¿no? Hacia afuera del vehículo, denominándolo así. Pues bien, entonces es por este motivo que se generan estos problemas de lo que es el camber positivo, camber negativo, convergencia, divergencia. El objetivo de realizar la alineación y el balanceo es para corregirlos, ¿no? Pues bien, aquí nos dice que por qué es importante realizar el balanceo. Pues bien, ya habíamos visto la importancia de igual manera de realizar la alineación. Aquí también tenemos la importancia de realizar el balanceo. Ok, aquí nos dice un punto que es importante realizar este proceso para mantener en estabilidad nuestro vehículo, brindándonos confort, que es un aspecto que debemos tener en cuenta, el confort, la seguridad de igual manera. Confort en la conducción y un buen mantenimiento en el estado de las llantas, pues bien sabemos que en este tipo de aspectos como es el camber y el caster se ven afectado mucho lo que es las llantas, ¿no? Bien, ya que las consecuencias de no realizarlo o hacerlo de manera incorrecta en las ruedas delanteras, perdón, aquí, en este aspecto, ruedas delanteras y posteriores se materializan en vibraciones, ¿no? Ya sea en el volante, en el habitáculo del vehículo y en el piso del auto. Ok. Y los demás elementos que estén adentro de la cabina, de igual manera, ¿no? El tablero de instrumentos, los asientos y en las distintas franjas de velocidad. Muy bien. ¿Cómo es el proceso de balanceo? Pues bien, aquí nos dice que en el balanceo es un proceso en el que se ajustan los pesos de la llanta y el rin para mantener equilibrado, en equilibrio correcto entre ambos. Pues bien, aquí vamos a hacer un pequeño, o vamos a mostrarles un pequeño video, ¿no? Y les vamos a ir enseñando todo este proceso para que tengan una mejor noción de cuál es el procedimiento a realizar, ¿no? Y aquí nos dice que se debe ajustar unos pesos en las llantas. Pues bien, veamos un poco lo que es esto. Listo. Bueno, aquí para explicarles un poco, aquí tenemos algo, una ilustración un poco más geométrica, ¿no? Como sabemos, la llanta es una circunferencia. Entonces, cuando tenemos algún problema, se genera alguna vibración, supongamos que este punto es algún tipo de peso que se está presentando. Entonces, cuando choca con la superficie del camino, se produce esa vibración. Entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar el balanceo? Se pone un contrapeso para contrarrestar esta vibración o contrarrestar el peso que vemos aquí. Muy bien. Vamos a ver lo que es un poco de los tipos de balanceo. Pues bien, aquí tenemos dos aspectos, tanto el estático como el dinámico. Pues bien, aquí nos dice que en este balanceo se colocan pequeños pesos, ¿no? Son unas pequeñas plaquitas para, como les estaba explicando, para hacer un contrapeso en lo que es el rin del neumático.
y contrarrestar el desequilibrio, nos dice aquí, ¿no? Esto se distribuye el peso de manera uniforme en torno al eje de rotación. Pues bien, entonces esto nos va a ayudar a contrarrestar este peso desequilibrado que se genera. Muy bien. Aquí vemos lo que es perdón. Ya. Entonces aquí estábamos hablando de este tipo de aspectos, ¿no? En este tenemos el tipo dinámico. Tenemos que el balanceo dinámico complementa al estático, ya que en este proceso se tiene en cuenta el peso que debe añadirse, es el peso que les decía, ya les voy a enseñar cuál es el elemento, el peso que debe añadirse a la rueda para la mayor estabilidad, el peso de conjunto que se necesita sobre la rueda para mantenerse estable y que se debe distribuir uniformemente a ambos de línea del centro de la banda de rodamiento de la llanta. En otras palabras y más resumido, poner el peso en la llanta para equilibrarla. Muy bien. Aquí tenemos lo que es una máquina computarizada, ¿no? Pues bien, este tipo de máquinas se encargan de censar el peso de una cara, la cara externa de lo que es la llanta en sí. Y de igual manera censan el peso de la cara interna de la llanta. Y esto nos da o nos arroja un tipo de resultado en donde debemos poner el peso o el plomo para poder equilibrar, tanto afuera como dentro de la llanta, ¿no? Entonces, este es el elemento, aquí nos va a arrojar los datos para poder realizar este procedimiento. Bien, esto es lo que les estaba diciendo. Estos son los elementos que se les puede llamar pesos, ¿no? O plomo también se genera. Son unas pequeñas barritas que según el peso se le añade este contrapeso, valga la redundancia, para equilibrarlas, ¿no? Existen este tipo de plomos, así como una especie de barritas, o de igual manera, como vemos en la ilustración de aquí, no sé si alguna vez se habrán dado cuenta que hay tipos de llantas que tienen este ganchito con un pedacito de plomo aquí, ¿no? Es para este fin, ¿no? Para el balanceo correcto de las llantas. Entonces, a continuación, mi compañero va a hacer un pequeño video para explicarles mejor lo que es este tema. No sé si se presenta algún tipo de duda hasta el momento que quisieran resolver. Pues bien, siendo así el caso, le doy la palabra a mi compañero. Bien, continuando, sí. El día de hoy vamos a ver el proceso, sí, de enllantaje, como les había dicho al inicio de la clase, y el proceso de balanceo y el proceso de alineación. Sí, con mi compañero tuvimos la oportunidad de realizar este enllantaje, balanceo, sí, y grabarlo. Sí, está en un canal de YouTube, por lo que haremos o iremos viendo desde ese punto el video, sí, y les iremos explicando. Bien, permítanme un minuto, ya les comparto la pantalla y empezamos. Muy bien. Sí, como les comentaba, primero, si vamos a ver, es necesario, sí, saber o conocer, sí, la marca del vehículo, sí, qué tipo de vehículo es, sí, su serie, el año de fabricación, su origen, en el caso de que tuviera distinto tipo de origen, ¿sí? Y el cilindraje del mismo, ¿sí? Todos estos datos necesitamos previo realizar la alineación, ya que la máquina, ¿sí? Al ser netamente una alineación ya existe de tipo láser, ¿sí?
Entonces necesitamos proporcionarle estos conceptos para que el alineado, ¿sí?, sea o le deje en óptimas condiciones. ¿Sí? En el caso de nosotros, ¿sí?, para la práctica de hoy, ¿sí?, o más bien para la vista de hoy, tenemos una camioneta Ford, ¿sí?, modelo F-150 SC 4x2, ¿sí?, es del año de fabricación 2012, origen Estados Unidos, ¿sí? El cilindraje es 3726. ¿De dónde obtuvimos todo este tipo de información? Sí, es justamente de la matrícula del vehículo, ¿sí? Bien, aquí tenemos la camioneta, ¿sí? Esta camioneta es la que vamos, como podemos apreciar, ¿sí? Vamos a hacer el cambio de llantas, ¿sí?, la alineación y el balanceo. Esta es la máquina que nos va a permitir realizar la alineación. Bien, aquí es lo que realizamos primero es quitar las ruedas, ¿sí?, o los neumáticos, ¿sí?, para proceder a enllantar con nuevos neumáticos, ¿sí? Aquí podemos apreciar también que los sistemas de frenos de esta camioneta sí son de tipo disco, ¿sí? Bien, apreciamos, ¿sí?, la suspensión, ¿sí?, como vemos es una suspensión McPherson, ¿sí? Aquí tenemos un muelle y el amortiguador está por el centro, ¿sí? Entonces ambos elementos están en un mismo eje, ¿sí? Esto nos dice que es una suspensión McPherson. Bien, ahí vimos la parte delantera, ¿sí? Tenemos un disco de freno, ¿sí? Un caliper, ¿sí? Y por la parte posterior igual tenemos eh, de tipo disco, ¿no? Ahí está el caliper y las pastillas. Bien, aquí vemos cómo se debe elevar, ¿sí? En este caso, para elevar este vehículo, si va en el diferencial, ¿no? Ahí podemos apreciarle, ¿sí?, la parte inferior del vehículo. Bien, aquí vamos a realizar, ¿sí?, ya cuando hemos retirado el, las llantas, ¿sí?, en el calibrador podemos apreciar que el neumático, ¿sí?, y en la imagen de la derecha, ¿sí?, ya no tiene labrado, ¿sí? Entonces ya no, estos neumáticos netamente ya no sirven. Es una inspección así visual, sí, obviamente este neumático ya no está en condiciones adecuadas de trabajo, ¿sí? Bien, aquí están realizando, ¿sí?, la extracción del neumático, ¿sí? Ya habíamos revisado esta máquina, ¿sí? Abajo tenemos los pedales de accionamiento, ¿sí? Entonces, mientras gira, ¿sí?, aquí tenemos una barra, ¿sí?, la que nos permite extraer el neumático, ¿sí? Como ven, le montamos dentro de este elemento, giramos y el neumático va saliendo del aro, ¿sí? Aquí extraemos ya todo el neumático, ¿sí? Quitamos los seguros, ¿sí?, y sacamos. Bien, ahora realizamos, ¿sí?, la colocación de los neumáticos nuevos, ¿sí? En este caso, esta camioneta era
para acciones y por eso utiliza este tipo de labrado, ¿sí? Que le permite una mejor adherencia en condiciones de o en vías, ¿sí? Que no son 100% asfaltadas. ¿Sí? Aquí tenemos una máquina de hidrógeno, perdón, de nitrógeno. Sí, al llenar un neumático con este tipo de aire nitrógeno, ¿sí? Lo que permite es evitar, ¿sí? el recalentamiento del mismo, ¿sí? Una de las propiedades del nitrógeno es justamente eh, mantener, ¿sí? o mantenerse frío, ¿sí? Bien, aquí vemos cómo ya estamos realizando el inflado, ¿sí? Y llenado. Bien, una vez que el neumático, ¿sí? ya ha sido colocado, lo que debemos hacer es ingresar aire a presión, ¿sí? Para que selle los lados, ¿sí? Y luego con una válvula, ¿sí? de vacío, lo que hacemos es extraer. Aquí podemos apreciar cómo el neumático va como yéndose hacia adentro, ¿sí? Formando una especie de cuadrado, ¿sí? Esto se lo hace para extraer todo el aire que está dentro del neumático. Y luego procederemos a llenarlo, ¿sí? con nitrógeno. Entonces ahí vemos cómo ya se quitó el aire dentro del neumático, ¿sí? Miren, tiene una forma cuadrada, ¿sí? E inmediatamente después llenamos netamente con nitrógeno, ¿sí? Aquí tenemos un manómetro para ver cuál es la presión que está en el neumático, ¿sí? Y evitar la sobrecarga o demasiada presión dentro del mismo, ¿sí? Cuando nosotros soltamos esto, el manómetro nos enseña el nivel de presión que tenemos dentro del neumático, ¿sí? Muchos de estos manómetros están en PSIs, sí, o en bares, ¿sí? Nos indicarían la presión. Por ejemplo, este aquí dentro tiene la medida en PSIs y aquí en bares. ¿Sí? En bar estaría por los 5 bares, ¿sí? o 45 PSIs. Se le hace primero un llenado, ¿sí? y luego se le empieza a extraer para verificar que quede dentro de los 45 bares, ¿sí? que es la medida adecuada, perdón, dentro de los 45 PSI, que es la medida adecuada para este tipo de neumáticos. ¿Sí? Ahí vemos cómo va ingresando aire, ¿sí? Cuando está ingresando aire, obviamente esto no te muestra, ¿sí? presión más que la que ingresa, ¿sí? Entonces debemos de esperar y luego presionamos el gatillo que tiene aquí para evidenciar cuánta es la presión que se acumuló, ¿sí? o está dentro del neumático. Bien, una vez enllantado el vehículo, vamos a proceder al balanceo, ¿sí? Aquí tenemos distintos elementos, ¿sí? Este eje es el que nos permite balancear. Entonces aquí debemos colocar uno de estos elementos cónicos, ¿sí? Para que ajuste. Tiene que ser el elemento cónico adecuado que ajuste dentro del aro, ¿sí? y fuera. Y ya vamos a ver cómo. ¿Sí? Aquí tenemos la palanca que nos permite realizar el ajuste por la parte externa, ¿sí? Aquí ya hemos montado, ¿sí? el, el neumático, ¿sí? Aquí ponemos, como les decía, el cono, ¿sí? y lo aseguramos. Entonces el cono es quien permite que el diámetro, ¿sí? sea el adecuado, ¿sí? no tenga ningún tipo de oscilación para realizar un balanceo
un perfecto balanceo. ¿Sí? Esta herramienta es la que nos permite realizar el ajuste. Bien, una vez ajustado, ¿sí? Aquí en esta máquina lo que ingresamos o lo que está ingresando esta persona, ¿sí? Es el ring, ¿sí? El ring del neumático, ¿sí? Datos netamente del neumático, ¿sí? Como vimos el ancho, el alto y el ring del neumático, ¿sí? Ingresamos, como nos dice, los parámetros del neumático en la balanceadora, ¿sí? Primero ingresamos el diámetro, ¿sí? Aquí podemos ver cómo mide el diámetro del aro, ¿sí? Perdón, el ancho del aro, ¿sí? El ring ya viene inscrito, ¿sí? El ring 15, 14, ya dependerá de qué tipo de ring. También es muy necesario, ¿sí? Conocer de qué material, si es de aluminio, aleación o metálico. Sí, este dato también se le debe proporcionar a la máquina y damos un clic en Start. Entonces empieza a girar y nos va a decir si el número que está al lado izquierdo, si el número que está al lado derecho, si deben quedar en 0. Si por ejemplo acá tenemos 10 y acá 8, nos faltaría incrementar una pesa de 2 kilogramos, perdón, una pesa de porcentaje de 2 gramos, ¿sí? En el lado externo de la cara, ¿sí? Si es en cambio la medida al otro lado, sería en el lado interno. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos dice que el aro es de aluminio netamente, entonces marcó, ¿sí? Este tipo de aro, ¿sí? De construcción. Bien, ahí va a observar si los datos que obtuvimos para colocar las pesas. Muchas de las veces, ¿sí? Los neumáticos ya tienen pesas, ¿sí? Entonces, una de las opciones, si el número, ¿sí? Que tenemos aquí de diferencia es mayor, lo que se sugiere es quitar todas las pesas y realizar la alineación, ¿sí? Aquí nos sugiere ese punto. Caso contrario, lo que haríamos es incrementar una pesa adicional en el lado que requiera para que el neumático quede balanceado, ¿sí? Luego tenemos que, de colocar la pesa, iniciar una nueva prueba. ¿Sí? Aquí podemos ver los parámetros que tiene este elemento, ¿sí? Aquí tenemos distintos tipos de pesas, ¿sí? Como les decía, los conos, el cono que coloco ya era de un mayor diámetro para ajustar, ya dependerá del aro que usemos, ¿sí? Aquí tenemos un alto de emergencia de pronto o de la máquina. Bien, observamos los nuevos resultados. En este caso nos dice 65 interno, ¿sí? 50 externo, ¿sí? Entonces, deberíamos poner 15 gramos al lado, ¿sí? Interno de la rueda. Entonces aquí vemos que va a ser, o la otra opción es sacar, ¿sí? 15 grados del lado externo, ¿sí? El asunto es que aquí debemos tener una alineación con un valor igual a 0. Otro punto que me olvidé de mencionarles, sí, es que este elemento tiene o proporciona un sonido, sí, en donde posiblemente, o más bien en donde está o debemos colocar el contrapeso, sí. Entonces aquí como se pueden fijar está un brazo, sí, sí,
en esta distancia, ¿sí? Aquí debemos colocar el contrapeso. Entonces nosotros ya cuando la máquina, una vez que se detuvo, ¿sí? verificamos los niveles, ¿sí? que tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso es 10 y 37, ¿sí? Entonces giramos el neumático hasta ver dónde, ¿sí? Dónde nos marca que debemos poner el contrapeso. Y este es la referencia, ¿sí? para realizar ese tipo de procedimientos. Bien, aquí tenemos el resultado 1037, ¿sí? Entonces, sí, aún no está en el balanceo adecuado, ¿sí? Debemos seguir poniendo pesas, o si en el caso de que ya tuviera, quitando pesas para igualar, ¿sí? este elemento, ¿sí? No sé si... aquí tenemos esta herramienta, ¿sí? Bueno, aquí podemos observar un poco mejor este elemento que les decía que nos sirve de guía, ¿sí? Para colocar el peso, ¿sí? Aquí como podemos observar, ¿sí? Tenemos distintos tipos de aro, ¿sí? Entonces aquí nos dice si es de aleación estándar, o sea, solamente netamente metal, ¿sí? Aluminio o cualquier tipo de aro de aleación, sí, como les decía. También debemos marcar si el tipo si es de bajo automóvil, sí, camioneta, o si ya es de un vehículo mucho más grande. Aquí le damos otra vez estar, sí. Aquí podemos ver que dice inner and outer, entonces esto es el peso interno y el peso externo, sí. Bien, aquí podemos apreciar, ¿sí? Bueno, aquí estamos realizando otra prueba, ¿sí? Para verificar que las pesas que puso sí son las adecuadas. Aquí tenemos los pesos, ¿sí? Estos me parece que son de 2 gramos cada uno, ¿sí? Ya dependerá de la forma, si hay unos más pequeños de gramo, de 2 gramos, de 5 gramos, no, perdón, corrijo, estos son de 5 gramos, ¿sí? 10 gramos, 15 gramos, y así van subiendo. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es, de acuerdo a la tabla que bueno, los datos que nos proporciona la máquina, ir colocando peso dentro o fuera del aro, ¿sí? Con dentro o fuera me refiero a la parte de aquí, ¿sí? Interna, como vemos de esos contrapesos de allá, y los contrapesos de aquí, ¿sí? Son inner and outer. Sí, aquí podemos ver la imagen del neumático, si outer son fuera, si internos, ¿sí? Bien, como podemos ver aquí en la parte de fuera, ya nos dio un valor de 0, ¿sí? Eso nos dice que ese lado ya está correctamente alineado. Sí, aquí podemos ver, sí, bueno, no se alcanza a apreciar tanto, pero vemos que los pesos tienen distinto tipo de tamaño, sí, y es esta cinta doble faz la que permite la adherencia, ¿sí? Por ejemplo, ahí nos va a mostrar, sí, me parece que ese es de 5 gramos, si mal no estoy, sí, pero bueno, la cantidad de gramos, sí, vienen marcadas en cada uno de estos elementos, ¿sí? Viene 5, 15, 10, como les comentaba, o de 1 gramo. Y ya lo que nosotros debemos hacer es combinar estos tipos de pesas. Si necesitamos, por ejemplo, 30 gramos del lado interno, lo que haremos es colocar 3 pesas de 10,
¿sí? 30 gramos, o 2 pesas de 15, sí, ya dependerá del material, sí, o elementos que contemos, ¿sí? Aquí lo que podemos también apreciar es este tipo de máquina, ¿sí? Lo que te permite realizar la extracción de este tipo de pesas. Y estas pesas netamente van en los aros, ¿sí? Y estas pesas van pegadas dentro del aro. Sí, ahí podemos apreciar esta máquina. El martillo lo que nos permite, o esta punta, sí, es golpear para que este otro tipo de peso, sí, ingrese en el exterior o filo del aro, sí. Entonces, lo que nos hace esta herramienta es, nos permite extraer y poner estos elementos o pesas, sí. Ahí tenemos pesas de 15 gramos, sí. Ya depende, como les digo, del tamaño y proporción de que estén hechas. ¿Se las puede reutilizar? Sí, se las puede reutilizar. Lo que no o lo que no conviene es cuando esta pesa está muy abollada. Sí, es mejor no utilizarla porque vamos a tener una variación en el peso de cada una. ¿Sí? Como les comentaba, tiene un indicador de tipo auditivo, ¿sí? Una como sirenita, ¿sí? Que suena eh, cuando está, ¿sí? En el lugar donde debemos colocar el peso, ¿sí? Adecuado. ¿Sí? Cuando el vehículo, ¿sí? O más bien cuando el aro, ¿sí? Tiene algún tipo de abolladura, ¿sí? O, o bien el neumático, ¿sí? Está en mal estado y nosotros queremos realizar este balanceo, ¿sí? Deberemos hacer muchas más pruebas, ¿sí? Para lograr conseguir este balanceo, ¿sí? Bien, me parece que por aquí. Sí, sí, aquí mismo. Ya. Sí, aquí vemos cómo está haciendo una nueva prueba. Sí. Este procedimiento se lo realiza de esta manera. Sí, mientras el aro tenga un poco mayor de desgaste, sí, va a ser un poco más complicado. Pero el asunto es que debemos, sí, alinearlo. ¿Sí? Aquí debemos repetir el proceso con todos los neumáticos. ¿Sí? Igual los montamos, ¿sí? Elegimos el cono adecuado, ajustamos y mandamos a que se realice, ¿sí? La primera prueba. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de máquina. ¿Sí? El fin es el mismo. ¿Sí? Va a permitirnos alinear, ¿sí? Pero como vemos, esta máquina sí es distinta, sí es más bien de eh, es más antigua, digamos así, que esta. Sí, esta es mucho más moderna. Sí, la de este lado es un poco más antigua. Algo que me faltó añadir, sí. Estas máquinas también pueden sufrir desperfectos, ¿sí? Porque cuando nosotros elevamos, si en este caso, por ejemplo, tenemos un brazo que nos ayuda a elevar, sí, colocar el neumático. Pero hay máquinas como la de la izquierda que no permiten hacer ese tipo de elevación, sí, y nosotros debemos tener el cuidado necesario cuando montemos el aro. Porque si nosotros golpeamos con este filo la parte superior de este mecanismo, ¿sí? Aquí dentro tiene sensores, ¿sí? Y tiene calibración. Entonces, si nosotros golpeamos, dañamos la máquina y ya no nos va a permitir, si por más pesas que pongamos, ¿sí? Realizar el balanceo adecuado del neumático. Una vez que terminamos de balancear, debemos asegurarnos de que todas las pesas que colocamos estén fijas, ¿sí? Y no puedan desprenderse. Bien, una vez realizado el balanceo, debemos realizar la parte que corresponde ya al montaje
de los neumáticos, ¿sí? En este caso aquí el montaje y el ajuste de pernos lo realizan, ¿sí? Con una herramienta neumática, ¿sí? Ahí vemos cómo está asegurándose de que las pesas estén netamente fijas, ¿sí? Se le da unos pequeños golpes para que quede fijo. Luego se coloca ya directamente en el vehículo, ¿sí? Con esto lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es ya una vez alineado, ¿sí? Ajustamos para proceder, perdón, una vez balanceado, ajustamos para proceder con el balanceo, ¿sí? Miren, una de las cosas que aquí no se está tomando en cuenta, ¿sí? Es los equipos de seguridad, ¿sí? Como les comentábamos, los equipos de protección personal son muy necesarios porque, por ejemplo, en el caso de estos neumáticos, ¿sí? Si uno de estos nos cayera en el pie, ¿sí? Y no portáramos botas punta de acero, ¿sí? Obviamente nuestra integridad, ¿sí? Nuestra seguridad se vería afectada. Bien, ahí vemos cómo estamos montando, ¿sí? Como les comento, esta es una práctica que hicimos nosotros, ¿sí? En este vehículo, ¿sí? En llantaje, alineación y balanceo, ¿sí? Ahí está mi compañero y estamos realizando la colocación del neumático. Muy bien, aquí podemos apreciar, sí, este es un calzado, sí, una bota con punta de acero. Bien, una vez colocado debemos colocar dos pernos guía, sí, o dos tuercas, y como habíamos visto en clases anteriores, sí, el ajustaje se lo realiza en cruz, ¿sí? Para que el aro, ¿sí? O es la recomendación que nosotros damos, ¿sí? Que se debe realizar en cruz. Con eso nos aseguramos de que todos, ¿sí? Estos elementos, o más bien el aro, quede o ingrese de manera adecuada. Muy bien. ¿Ya? Una vez que hemos montado ya los neumáticos y balanceados, si vimos que el proceso de balanceo es en una máquina, bien, ahora procedemos a realizar, ¿sí? Siempre o previo a, a realizar cualquier actividad, debemos realizar una inspección, ¿sí? Entonces verificamos que todos las tuercas sí estén puestas, si no existe algún tipo de elemento que podría dañar, ¿sí? O comprometer al proceso que va a ser sometido a la camioneta, ¿sí? Bien, ahora colocamos los soportes, ¿sí? En este caso, esta máquina, si tiene soportes, aquí tenemos la máquina alineadora, ¿sí? Como vemos también tiene una computadora, ¿sí? Colocamos los soportes, ojo que estos son solo los soportes, ¿sí? Entonces lo que hacemos es simplemente colocarlas y asegurarlas, ¿sí? Dentro del neumático. Luego colocaremos los sensores, ¿sí? Los sensores son quienes nos permiten conocer el ángulo de inclinación que tiene el neumático, ¿sí? Si está con caster positivo, caster negativo, ¿sí? Aquí vemos cómo debe colocarse, ¿sí? Va justo, como vemos, ¿sí? Aquí y aquí, entre el neumático, ¿sí? El neumático, el caucho y el aro. Entonces ahí tiene una especie de guías, ¿sí? Entonces se coloca ahí, ¿sí? Aquí un poco le van a acercar la toma, ¿sí? Entonces se la coloca ahí y se procede a ajustar, ¿sí? Con eso nosotros, ¿sí? Este es un seguro, ¿sí? Que nos permite, si en el caso de que se cayera, ¿sí? Proteger el equipo, ¿sí? Que tenemos aquí conectado. ¿Sí? Una vez colocados estos soportes, ¿sí? En esta guía van los sensores infrarrojos que nos permiten realizar el alineado del vehículo. ¿Sí? Ver qué ángulo de inclinación tiene, como les comentaba. Los ángulos que tenemos, si les recuerdo, son caster, camber,
convergencia y divergencia. Bien. Cubrimos el volante para no dañar la, la cubierta del mismo, ¿sí? Eso es como precaución del vehículo, para el vehículo, ¿sí? Porque ahí también debemos colocar, ¿sí? Otro elemento, ¿sí? Entonces aquí, como les mencionaba, debemos conocer, ¿sí? Qué tipo de vehículo, marca, modelo y año es. En este caso, como vemos, es un modelo Ford Explorer, era del 2010 me parece, sí, entonces, por ejemplo, aquí no tenemos, sí, el año de fabricación 2010, pero, por ejemplo, vemos que aquí nos dice fecha inicial y fecha final, nos dice que va desde el 2009 al 2014. Esto nos quiere decir, sí, que no ha cambiado, sí, los diagramas o componentes del vehículo en esta sección de años, por ende, nosotros podemos usar, sí, esa sección, ¿sí? Bueno, ha sido en este caso del 2012, ¿sí? Entonces proporcionamos los parámetros, ¿sí? Entonces aquí podemos ver si los equipos se están conectando, ¿sí? Aquí vemos un diagrama del vehículo y los sensores. ¿Sí? Aquí están los sensores, estos son los sensores, ¿sí? Aquí tiene una luz infrarroja que envía hacia el otro lado, ¿sí? Y es lo que nos permite realizar la alineación, ¿sí? Del vehículo. Bien, previo a esto sí vamos a realizar el montaje, como les comentaba en el volante, ¿sí? Ah, cierto, me olvidaba de comentarles aquí, sí debemos verificar, ¿sí? El nivel de los sensores, ¿sí? Entonces aquí tenemos un elemento, ¿sí? Que permite el ajuste, ¿sí? Y aquí debe estar encerado. Entonces vemos que el nivel de aquí es el adecuado. ¿Sí? ¿Sí? Aquí para poder realizar este tipo de operación, si tenemos unas flechas que nos permiten realizar, ¿sí? El nivel del sensor. Bien, en el volante, ¿sí? Bien, aquí debemos encender primero el vehículo, obviamente, para que el volante, ¿sí? Tenga mucho menos fricción, ¿no? Al momento de realizar el giro, ¿sí? Bien, entonces aquí, ¿sí? En la pantalla, no sé si se logra apreciar, pero aquí nos va a pedir que giremos, ¿sí? Para calibrar, en cambio, los sensores de la parte frontal. Entonces nosotros realizamos un giro hacia la derecha, ¿sí? Como nos vaya indicando el monitor, y verificamos que la alineación, ¿sí? Sea la correcta. Una vez que vemos que el volante está centrado, ¿sí? Bien, nos vamos a ver, ¿sí? Los resultados, ¿sí? Que obtuvimos. ¿Sí? Aquí podemos verificar, ¿sí? Cuál es el caster, los ángulos del camber, ¿sí? Y qué debemos modificar. Bien, una vez que realizamos esta verificación, lo que nosotros debemos hacer es elevar el vehículo para alinear, ¿sí? Habíamos visto que los terminales tienen tuercas y contratuercas, ¿sí? Entonces el terminal, el que nos va a permitir realizar la alineación, ¿sí? Habíamos visto o habíamos hablado también de las rótulas, ¿sí? O rótulas del terminal que también pueden sufrir desgaste, ¿sí? Y también tendríamos este tipo de lecturas, ¿sí? Con grados de inclinación. Bien,
Y aquí estamos debajo del vehículo. ¿Sí? Siempre debemos asegurarnos de que el vehículo, ¿sí? O más bien el elevador, esté asegurado, ¿no? Aquí tenemos la rótula, mesa inferior, ¿sí? Un poco para que también aprecien los elementos, ¿sí? Un buje, ¿sí? En el caso de esta camioneta, sí, aquí vemos que también se puede realizar una regulación, ¿sí? Y aquí también tenemos un ajuste, ¿sí? O sea, podemos mover, ¿sí? Todo este elemento de mesa inferior. Bien, aquí lo que está haciendo es reajustando, ¿sí? Todos estos componentes, ¿sí? Del otro lado igual tenemos una rótula aquí, ¿sí? Bien, aquí vamos a elevar el eje delantero. ¿Por qué elevamos el eje delantero? ¿Sí? Si bien nosotros vamos a corregir los ángulos de ser camber o caster que tenga este vehículo, sí, es mucho más fácil eh, realizar esta corrección, sí, porque netamente es mecánica la corrección que hacemos, sí. Es mucho más fácil si los neumáticos están elevados porque ya no tenemos el peso, ¿sí? Del vehículo sobre estos. Entonces es mucho más fácil realizar la extracción, ¿sí? Aquí vemos que desajustó el lado de posterior, ¿sí? De esta mesa inferior, ¿sí? Y luego desajusta este y mediante la máquina, si ve si es que necesitamos un avance positivo o negativo, entonces corregimos, ¿sí? Dándole 2 vueltas o 3 vueltas a un lado y llevándole hacia la parte frontal. Entonces ahí vamos corrigiendo, ¿sí? Aquí utiliza una máquina neumática porque el perno, la tuerca sí está demasiado apretada. Bien, aquí verificamos, ¿sí? Cómo están los niveles. Y ya ajusta. Aquí volvemos a bajar el vehículo, ¿sí? Y aquí tenemos las lecturas, ¿sí? Entonces observamos, ¿sí? Permítanme un minuto. Bien, aquí podemos ver, ¿sí? Adelante, ¿sí? Lado derecho, lado izquierdo, ¿sí? Aquí vemos convergencia, ¿sí? Podemos ver la medida de convergencia que tiene, ¿sí? Caster, ¿sí? Y el camber, ¿sí? Entonces vemos que aquí casi está en el nivel adecuado. Aquí tenemos un poco de caída, ¿sí? Si el caster es negativo, sí sabemos que la rueda está caída hacia afuera. Si el camber es positivo, caída hacia adentro, ¿sí? Entonces debemos verificar siempre esta información cuando nosotros ya realizamos el ajuste, ¿sí? Entonces otra vez debemos regresar al vehículo, ¿sí? Y verificar estos elementos, ¿sí? Aquí vamos a regular, ¿sí? El brazo el terminal de dirección, ¿sí? Entonces primero aflojamos la contratuerca, ¿sí? Bueno, en este caso tiene también un seguro. Bien, cuando nosotros realizamos este movimiento debemos verificar los cambios que surgen, ¿sí? En el monitor. ¿Sí? Aquí mientras movemos está bajando un grado, ¿sí? Entonces,
¿sí? Debemos verificar en el neumático. ¿Sí? Bien, verificamos acá en el neumático, ¿sí? Y debemos realizar la corrección a este elemento que es el terminal de dirección. ¿Sí? En este caso también, por ejemplo, si el elemento está demasiado sucio, ¿sí? O está oxidado, sí debemos aplicar lubricante, ¿sí? Previo una limpieza del mismo, ¿no? Entonces aquí con la ayuda de una llave, de dos llaves, perdón, ¿sí? Aflojamos el tornillo, ¿sí? Perdón, aflojamos la tuerca, la contratuerca, ¿sí? Y vamos girando, procediendo a corregir, ¿sí? Y en este caso corregimos el camber, ¿no? ¿Sí? Aquí podemos ver cómo continúa. ¿Sí? Cuando nosotros realizamos el giro hacia la derecha, estamos eh, atrayendo o llevando el neumático hacia un poco hacia adelante, ¿sí? El problema, si es aquí, ¿sí? Podemos tener algo de convergencia o divergencia, o sea que los neumáticos están hacia adentro, ¿sí? Como les había explicado, si la convergencia, ¿sí? Nos trazamos una línea imaginaria en los neumáticos y si estas líneas llegan a toparse adelante, esto se lo conoce como convergencia, ¿sí? Si es que se llegan a topar en la parte posterior, en cambio es divergencia. Bien, aquí podemos apreciar, ¿sí? Cómo van quedando los niveles luego de la corrección que se realizó, ¿sí? Ya, una vez que nosotros, ¿sí? Hemos realizado el test, ¿sí? Hemos regulado, ¿sí? Y está ya en óptimas condiciones, ¿sí? De acuerdo a lo que nos proporciona el monitor, ¿sí? A una aclaración, por ejemplo, cuando nosotros, si ingresamos los datos, ¿sí? Aquí nos presenta, ¿sí? Unos números, ¿sí? Estos datos que nos da es datos, ¿sí? Que sugiere el fabricante, ¿sí? De este tipo de vehículos y es entre los valores donde debe estar, ¿sí? Nuestro, nuestro, nuestra corrección de alineación, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice de menos 1.03 a menos 1.15, ¿sí? Entonces nos dice que debe estar, ¿sí? No superior a los 35 grados, ¿sí? Entonces aquí vemos que estamos en 0.25, ¿sí? Entonces, ¿sí? Se entiende que va desde 0.5, ¿sí? A 0.15, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 0. ¿Sí? 0.10 grados, ¿verdad? De menos 1.05 a menos 1.0, perdón, a menos 1.15 tenemos 0.10 grados, ¿verdad? Entonces aquí lo que se elevó, ¿sí? Desde esta distancia a esta distancia, es 0.25, ¿sí? Que está dentro del parámetro, ¿sí? De, de, de alineación, ¿sí? Entonces, luego de esto, si nos da los datos, nos dice conecte rectas las ruedas delanteras, ¿sí? Aplique el depresor de pedal de freno, ¿sí? Nivele y bloquee las unidades de rueda para realizar el giro de caster y presión, ¿sí? Entonces ahora vamos a comprobar, ¿sí? El giro del caster, ¿sí?
¿sí? Entonces, primero lo que debemos corregir, si es la convergencia o divergencia. Luego vamos a corregir, ahora vamos a corregir el caster, ¿sí? Entonces mandamos a que otra vez la máquina realice el test, ¿sí? Bien. Permítanme adelantar un poco. Bien, aquí tenemos, ¿sí?, los resultados obtenidos, ¿sí? Y la ventaja de tener esta máquina, sí, es que también podemos imprimir, ¿sí?, los resultados que obtiene en el proceso de alineación, ¿sí? Entonces ahí podemos observar, ¿sí? Bien, estábamos hablando del caster, ¿verdad? Entonces aquí podemos apreciar que en el lado izquierdo, perdón, en el lado, sí, izquierdo debemos corregir a lo mismo que en el lado derecho. Sí, estos sensores, como vemos aquí, sí, son los que nos permiten conocer este tipo de ángulos que tiene el vehículo. ¿Sí? Entonces aquí está regulando, ¿sí?, y comprobando aquí, ¿sí? Entonces mientras va girando debería irse moviendo o cambiando los ángulos de geometría del neumático, ¿sí? Sí, aquí un poco para explicarles si lo que movemos sí son los terminales de dirección. En el caso de este tipo de camioneta también podemos, ¿sí?, mover la mesa inferior, ¿sí?, para realizar las correcciones. ¿Sí? Una vez que ya hemos realizado todos los ajustes, ¿sí?, debemos asegurarnos de que todo, ¿sí?, todos los tuercas y demás componentes estén bien asegurados, ¿sí?, ajustados, perdón. ¿Sí? Una vez que se finaliza la alineación, ¿sí?, sí, aquí vemos que están dentro de los parámetros recomendados, ¿sí? Por ejemplo, aquí están en 0.25 y 3. Entonces se procede a imprimir la hoja de alineación, ¿sí? Vamos a ver cómo sale, ¿sí?, esta hoja, ¿sí? Bien, este es el registro impreso, ¿sí?, de la alineación, ¿sí?, y de qué medidas sí van. Entonces aquí nos sale, ¿sí?, bueno, ya se quitó, ¿sí?, la lectura, ¿sí?, o los registros con los que quedó la alineación de esta camioneta. Sí, una vez que terminamos debemos desmontar todo el equipo. Sí, aquí podemos ver, sí, cómo queda. Sí, aquí nos dice izquierdo, mínimo y máximo, nos da las tolerancias. Antes estaba con 1.7, ahora queda con 0.4 milímetros. Sí, la tolerancia va desde 1 a 1.8. ¿Sí? Ángulo de caída diferencia. ¿Sí? Entonces todos estos datos sí nos proporciona la máquina y son el reflejo del ángulo de Caster-Camber, divergencia y convergencia que tenemos en el vehículo, ¿no? Esto queda como registro de la alineación con la que se va el vehículo una vez terminado la alineación, ¿sí?
Bien, denme un minuto y ya les comparto la pantalla, ¿sí? Bien, no sé si tienen algún tipo de pregunta, sí, respecto de la alineación y el balanceo. Netamente, como vieron, es en máquinas, ¿no? Estas máquinas son las que nos permiten realizar una alineación y balanceo de manera más adecuada, ¿sí? Existen tipos de alineación, sí, en verdad que son de tipo, o sea, sin el uso de estas máquinas, sí, pero no nos corresponde, sí, dar esos procesos ya que no son 100% confiables, ¿no? Se lo realiza un poco para que ustedes tengan idea, ¿sí? Con una piola, ¿sí? Ahí existe un tipo de alineación así. Otros lo hacen con medio de un nivel, ¿sí? Topando la cara, ¿sí? Por los dos extremos del neumático. Sí, pero bien, el proceso adecuado es usar, ¿sí? Este tipo de elementos con el que nosotros eh, obtenemos, ¿sí? Una óptima alineación del vehículo. Bien, vamos a ver la plataforma, ¿sí? Si no hay preguntas, para que dejarles las actividades que van a tener que realizar este fin de semana, ¿sí? Bien, no sé si ya se compartió la pantalla. Permítame un minuto, ¿sí? Bien. Creo que ahí ya está. Ok. Muy bien. Hasta ahora, sí, nosotros hemos venido ya un poco trabajando esta semana con el aula virtual, ¿sí? El día de hoy, ¿sí? Dentro de las actividades de esta semana, ¿sí? Perdón, de esta semana del 1 de agosto al 7 de agosto, ¿sí? Nosotros el día de ayer realizamos el taller número 2, ¿sí? Quedaría, sí, como tarea el taller número 3, ¿sí? Y una consulta. Me parece que la actividad aún no está subida. Déjenme comprobarlo. No sé si mi compañero tal vez me menciona con qué nombre está la actividad. Sí, mira, mira, ahora ya voy a habilitar este proceso para que puedan realizar. Pero básicamente el taller 3 ya está subido. Ok, bien, verán. Entonces quedaría, ya, para el fin de semana, ¿sí? Va a quedar un deber, sí, que deben subirlo en formato PDF a la plataforma, ¿sí? El deber consiste en realizar, ¿sí? Un resumen del proceso, ¿sí? Que habíamos visto sobre extracciones, ¿sí? O cómo desmontar una ballesta, ¿sí? También deben mencionar, bueno, en primera instancia mencionen en el deber, sí, ya vamos a publicarles para que tengan la idea clara, pero el deber consiste en nombrar los elementos, sí, o equipos de protección personal que debemos usar, sí, y el proceso que debemos seguir para la extracción de ballestas, sí, o el desmontaje de ballestas, sí. Vamos a realizar esa tarea el fin de semana, sí, y van a tener
sí, que resolver este taller número 3. Este taller es como nos hemos venido manejando, sí, es un grupo de preguntas, sí, con opciones de respuesta, sí. Estas opciones de respuesta en algunos casos sí les va a proporcionar un poco más de información para que ustedes sí tengan mayor idea de los temas que hemos venido tratando. Así también reforzamos el conocimiento que ustedes van adquiriendo. Eh, Bien, entonces quedaría, sí, el deber que les menciono, sí, todo tienen que subir a la plataforma. Con todo en el grupo de WhatsApp, yo ya voy a subir qué es lo que deben hacer, sí, para que no tengamos ninguna opción. Bien, también ayúdenme, sí, las personas que están conectadas, sí, si es que, bueno, coméntenme en el chat si el día lunes ustedes pueden tranquilamente recibir la clase, ¿sí? Como sabemos, el día lunes es feriado, ¿sí? Entonces, si no pueden, no había ningún inconveniente. La clase del día lunes nos vamos a manejar por medio de la plataforma, sí, como una actividad más. Y estaríamos retomando el día martes, sí. Cualquier novedad, igual yo les comentaré por medio del WhatsApp, sí. Denme un minuto y... Bien. Permítanme ver si es que no les falta ninguna actividad, ¿sí? No, todos están con las actividades completas, ¿sí? Entonces, por favor, ¿sí? Vamos a estar pendientes de la plataforma, ¿sí? Ya, sí, sí está. Ok. Bien, entonces, sí, por el día de hoy daríamos por concluida la clase. Si les esperamos el día lunes, si caso contrario el día martes, ya me comunico yo con el resto de asistentes para ver qué opción tomamos, ¿sí? Si recuperamos la clase, ¿sí? Y con qué actividad vamos a realizarla. Sí, estén pendientes de la plataforma para el resto de actividades. De mi parte, muchas gracias por la atención, ¿sí? Un buen fin de semana. Le doy paso a mi compañero. Gracias. Sí, pues bien, muchas gracias, Jordi. En efecto, como nos mencionaba nuestro compañero, pues ya hemos visto lo que es este tipo de procesos de alineación y balanceo, ¿no? Entonces, para que tengan un poco más de apreciación lo que se hizo con ver los elementos del proceso que pudimos apreciar. Bien, y de igual manera, que puedan realizar lo que es las tareas que están subidas en la plataforma para completar todo lo que son las notas, ¿no? Bueno, con esto creo que se termina la clase y por mi parte también es hasta el día lunes, bueno, hasta la próxima clase que podamos tener. Y bueno, muchas gracias y que tengan una buena noche.